A continuación yo voy a presentarles esta conferencia, cómo iniciar un proyecto y no morir en el intento, y vamos a aplicarlo a lo que es la creación de las unidades de insuficiencia cardíaca. Definitivamente a uno le sirve mucho escuchar la historia de cómo lo hicieron los otros. Cuando uno empieza a trabajar en insuficiencia cardíaca se da cuenta que todos hemos tenido los mismos problemas, los mismos retos, y es muy valioso escuchar cómo se han logrado vencer todos esos obstáculos de parte de otras personas. Quiero empezar mostrándoles esta diapositiva y contándoles que definitivamente las unidades de insuficiencia cardíaca son un buen proyecto. Para nosotros que somos clínicos, que trabajamos con pacientes, cuando empezamos a verlos de esta manera sistemática nos damos cuenta que no hay otra manera de atender a los pacientes con insuficiencia cardíaca y que estamos perdiendo el tiempo cuando ellos están diluidos simplemente recibiendo una atención usual como la que les mostró el doctor Efraín Gómez. Por esta razón, para nosotros es muy claro que es un buen proyecto, pero a veces uno encuentra que tiene el administrativo del hospital, que sabe mucho de números, de finanzas, pero que no está en el detalle fino del tratamiento de los pacientes, y tú vas y le dices, bueno, vamos a empezar con este proyecto, así se deben manejar los pacientes, y te va a decir, no, usted me va a llenar esta clínica aquí de personas con las piernas hinchadas, y esto se va a volver aquí una cosa horrible, y no, o me va a decir, usted me va a gastar la plata, ¿cierto? Me va a decir que le contrate una enfermera, que le dé un espacio. Entonces debemos tener como los elementos para enfrentarnos a ellos a la hora de venderles el proyecto, y eso es lo que yo les quiero contar. Muchas de las cosas que voy a mostrarles están basadas de la experiencia que nosotros hemos tenido en Cardiovid en Medellín. Definitivamente todas las soluciones empiezan de un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos con insuficiencia cardíaca? Es una de las principales causas de ingreso y de nuevas admisiones a los hospitales. Con frecuencia estos pacientes presentan hospitalizaciones prolongadas y congestionan los servicios de salud, y muchos de los ingresos que presentan estos pacientes son potencialmente prevenibles. Este fue el problema que teníamos nosotros en Cardiovid en el 2012 cuando empezamos. Quiero mostrarles la lista de las principales causas de egreso de los adultos en la clínica en el 2012. Aquí ven cómo la insuficiencia cardíaca se encontraba en segundo lugar después de la enfermedad coronaria. Tengo que mencionarles que el perfil de la institución en la que yo trabajo es una clínica donde nosotros vemos pacientes cardiovasculares, de neumología y de neurología. Ese es el perfil que nosotros tenemos. No somos un hospital general, somos un hospital pequeño donde tenemos más o menos 160 camas, y ese era el perfil que nosotros teníamos. Entonces, de ahí surgió la idea, ¿cómo podíamos disminuir los reingresos de estos pacientes? ¿Y cómo podíamos mejorar la rotación de camas en la institución? Cuando uno está en una institución donde se hacen cateterismos, cirugías, se ponen dispositivos, todo el mundo empieza a mirar feo al paciente de insuficiencia cardíaca que se te quedó una semana ocupando una cama y solamente te gastó diuréticos venosos, exámenes el primer día, el tercero y el día que se fue a su casa. Entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que esos pacientes no estén aquí? Todos sabemos que están mucho mejor en su casa y que si están compensados y crónicamente y estables, es mucho mejor para todos. Entonces de ahí surgió la idea de implementar la clínica de insuficiencia cardíaca en Cardiovid, y nos planteamos un nuevo modelo de atención. Obviamente cuando uno elabora el plan y uno va a hablar con el gerente del hospital, pues uno no va a decirle, no, mire, yo quiero hacer esto, siento. Uno tiene que decirle, bueno, vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar, qué beneficios vamos a tener para los pacientes, para los aseguradores, para la institución y para nosotros, y tiene que haber una cabeza visible que se haga cargo de toda la gestión de este plan. Entonces diseñamos el modelo de atención integral al paciente con falla cardíaca, en el cual partimos de 3 pilares. El primero, acceso fácil de los pacientes a la atención. Como les mostró la doctora Torres, hoy perdemos el año si el paciente viene hoy, le decimos estuviste descompensado y te doy de alta y te digo te voy a revisar, te doy una orden de consulta en 1 o 2 meses. Eso es un fracaso, el paciente va a volver antes de que lo vean en el programa. Entonces pensamos que el acceso fácil de los pacientes al programa era una de las cosas que teníamos que trabajar, con consultas preaprobadas y con servicios de atención integrales. El segundo pilar que planteamos para nuestro proyecto fue la salud, lograr una referencia adecuada de pacientes, brindarles atención especializada, que es el qué hacer de lo que nosotros tenemos, y hacer un enfoque en la prevención. Y el tercer pilar fue la educación. Definitivamente uno tiene que cambiar en su cerebro el modelo de lo que es atender a un paciente con una enfermedad crónica. Si un paciente viene hoy con una infección urinaria, yo le doy antibióticos, terminó el tratamiento, se fue y se acabó el problema. Pero cuando uno tiene una enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca, uno va a vivir toda su vida con insuficiencia cardíaca. Y si el paciente no se educa, la familia no se educa y no nos involucramos en un proceso de estos, pues vamos a fallar en darle una buena atención.
Esa fue la intervención que nosotros diseñamos. Ustedes van a ver en las experiencias que les van a contar más adelante que es muy similar a la que se ofrece en otras partes de Colombia, incluso a lo que se ofrece en otras partes del mundo. Diseñamos entonces una atención multidisciplinaria en la cual contábamos con varios pilares de atención: el cardiólogo, la enfermera con entrenamiento, el seguimiento de los pacientes ambulatorio, e involucrar otros elementos como la educación, la rehabilitación cardíaca, y todo lo que es la interacción de la familia y el paciente con el servicio farmacéutico, nutrición, psicología y todo el apoyo que el paciente recibe para finalmente poder brindar terapia farmacológica óptima, acceso para los pacientes que necesitan dispositivos y que realmente están indicados y se van a beneficiar de ellos, y definir quiénes son los pacientes que son candidatos a trasplante. Y miren que un plan como este es bastante atractivo para el gerente de cualquier clínica, porque si eso es lo que nosotros hacemos, definitivamente para ellos es interesante que a través de la unidad de insuficiencia cardíaca se perfecciona el uso de todas las alternativas y todos van a ganar, los pacientes, los pagadores y adicionalmente el hospital. Definitivamente a la hora de sacar adelante un proyecto es muy importante que el proyecto tenga una cabeza visible, que sea el líder de ese proyecto, que sea la persona que se encargue de proponer, de tener unas metas claras, de vender el proyecto, de defenderlo y de sacarlo adelante, porque muchas veces el problema no es solo empezar, el problema es mantenerse en el tiempo. Y ustedes van a ver que con frecuencia cuando uno trabaja con otros colegas, a veces hay un poco de celos, pero bueno, ¿qué vas a hacerle tú si yo también soy cardiólogo? ¿Qué le vas a hacer tú de diferente que le puedo hacer yo? Entonces siempre es muy importante que alguien tenga la vocería del proyecto, pero que no haga sentir a las otras personas excluidas. Es más, mostrarles que vamos en la misma dirección y que lo que vamos a hacer es trabajar en equipo para sacar adelante a los pacientes. Cuando ya tenemos el proyecto diseñado, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, cuáles vamos a hacer, digamos que los beneficios que vamos a tener, necesitamos definir muy bien cuál es la población objetivo que vamos a atender en las unidades de insuficiencia cardíaca. Esta es una dificultad muy grande que uno tiene al principio, porque no sé si les pasa a ustedes, pero el paciente de insuficiencia cardíaca es el que nadie quiere ver. El cirujano dice: no te puedo operar de la válvula mitral porque estás muy dilatado y tienes mucha disfunción ventricular, vete a falla cardíaca. El electrofisiólogo pone el dispositivo y dice: hasta luego, vete a falla cardíaca. Entonces muchas veces, si uno no define muy bien cuál es el paciente que quiere que le manden, empieza a llenarse de una cantidad de pacientes que o están demasiado bien y de pronto necesitan un nivel menor de complejidad de atención, o están demasiado enfermos y ya pasó, digamos que demasiado tiempo de muchas decisiones vitales que debíamos tomar en el curso de la intervención de la enfermedad. Entonces tenemos que tener unos criterios de ingreso muy claros. Si yo estoy trabajando en una unidad de alta complejidad donde tengo asistencia ventricular, trasplantes, probablemente mi intervención debe estar dirigida a los pacientes clase funcional 3 y 4, que son los que tienen mayor riesgo de desenlaces. Pero si de pronto yo trabajo en una unidad de menor complejidad, o si lo que estoy haciendo es trabajar en un nivel básico, pues debo estar más enfocado a atender los pacientes que están en clases funcionales iniciales o que están en riesgo y en los cuales voy a implementar unas medidas para mejorar su salud. También debo tener muy claro si yo quiero trabajar con un modelo abierto o un modelo cerrado. Esto quiere decir si yo voy a quedarme siguiendo para siempre los pacientes o si yo simplemente voy a hacerles un proceso y voy a entregarlos a otro nivel de atención, en la cual yo tengo que estar súper involucrado, tengo que entrenar a todas esas personas para que ellas detecten si el paciente se está empeorando, cuándo debe avisarnos y devolvernos al paciente. Y finalmente debo estar muy enfocado en quiénes van a ser mis referidores, esas personas que van a enviarme los pacientes. Si por ejemplo yo necesito que los pacientes que salen de alta del hospital después de estar descompensados lleguen a mí, pues yo necesito llegar a esos médicos generales que trabajan en esos pisos, o tengo que llegar al internista que está a cargo de ese piso de hospitalización para que me refieran los pacientes al alta. Igual sucede con los cirujanos y los electrofisiólogos. ¿Cuáles son entonces los criterios de ingreso al programa? Este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos. Nosotros siempre vemos a los pacientes que salen de alta del hospital después de una descompensación, porque como ya mencionamos ayer en la conferencia de las necesidades insatisfechas de la insuficiencia cardíaca, los primeros 30 días es el periodo más vulnerable de estos pacientes, en los que hay más probabilidad de que el paciente regrese al hospital si no se interviene. Entonces, por política del hospital, todo paciente antes de irse a su casa que estaba descompensado por insuficiencia cardíaca se informa al programa para que la enfermera vaya a captarlo desde la hospitalización y el paciente ya se va con la cita concertada para verlo antes de 7 días después del alta. También decidimos que íbamos a ver a todos los pacientes que tenían una falla cardíaca de novo, porque con frecuencia hacen falta estudios adicionales para establecer la etiología
y para poder saber qué evolución va a tener ese paciente. Y definitivamente decidimos quedarnos con los pacientes clase funcional 3 y 4 por las altas tasas de eventos y aquellos pacientes que se están considerando como posibles candidatos a dispositivo, o una vez se ha sido implantado un resincronizador para garantizar que ese paciente tenga toda la terapia farmacológica óptima y todas las intervenciones adicionales, porque para todos es muy claro que ningún resincronizador funciona, así lo pongan súper bien, si el paciente no tiene la terapia recomendada por las guías, si no se educa a él y a su familia y no se involucra en un programa de seguimiento. Ahora sí que la parte, digamos que más difícil cuando uno está hablando con personas que trabajan con números y con resultados económicos y no con pacientes, y es cómo hacer atractivo el proyecto. Definitivamente vender el proyecto tiene que mostrar que hay beneficios para todos. Hay que mostrar que tenemos beneficios para la institución y vamos a ver que definitivamente con los resultados de estos programas todas las instituciones se benefician. ¿Qué problema teníamos nosotros? Que las camas vivían ocupadas y tenían que rechazar pacientes que se referían para cirugía, para hemodinámica y para electrofisiología. Y aumentar la rotación de camas y disminuir el número de pacientes que se hospitalizaban con insuficiencia cardíaca permitió que el hospital ganara porque se podían hacer más procedimientos y se podían tener realmente los pacientes que ellos querían estar hospitalizados. Beneficios para los pacientes, definitivamente mejoran la clase funcional, disminuyen sus ingresos hospitalarios, podemos hacer mucho y quizá ellos son los que más ganan con este tipo de intervenciones. Beneficio para los aseguradores, como les voy a mostrar, un paciente que se sigue en un programa de insuficiencia cardíaca le vale muchísimo menos al pagador de lo que le vale en seguimiento usual. Y definitivamente generación de conocimiento, todos aprendemos demasiado cuando estamos viendo pacientes con insuficiencia cardíaca de forma repetida, de todos los grados de complejidad, como ya les mencionó la doctora Torres, cada vez nos llegan más enfermos y con más cosas, y esto es un reto para todos nosotros. Estos fueron los números que convencieron a los administradores. Definitivamente logramos una reducción de los reingresos a 30 días del 87.5% en la clínica Cardiovid, y si miramos qué pasó con los reingresos a un año, logramos una reducción del 39%. A la hora de mirar la duración de la hospitalización, logramos reducirla en un 40%. Los pacientes antes se quedaban en promedio 5 días y logramos reducirlo solamente a 3 días de hospitalización, porque cuando un paciente se ha educado en signos de alarma y en las estrategias iniciales que debe implementar, pues ya no nos llega al hospital como antes, con ascitis, edemas y súper descompensado, sino que ya podemos intervenirlo de forma más temprana. Las visitas a urgencias también presentaron una reducción en el 42%. Todos sabemos que el servicio de urgencias en todas las instituciones es súper congestionado y cada vez hay más pacientes que ingresan por esa vía a acceder a los cuidados de salud. Este fue un beneficio muy grande también para nosotros. Y definitivamente esto le interesó muchísimo a los administrativos y era todo lo que nosotros generábamos a partir del proyecto de insuficiencia cardíaca. Y es que estos pacientes se iban a rehabilitación cardíaca en nuestra institución. Cuando necesitábamos hacer estudios para descartar enfermedad coronaria se iban a coronariografía, los que tenían indicados se iban a dispositivo y también a partir de acá surgían pacientes para el servicio de cirugía y para trasplante cardíaco. Esto definitivamente le interesa a todos los administradores. También nos tomamos el trabajo de buscar las facturas de todo lo que gastaron los pacientes un año antes y un año después de ingresar al programa y encontramos que para los pagadores se presentaba una reducción del 48% en lo que gastaban en la atención de estos pacientes. Un lado más que vemos que es de mucho interés para todos. ¿Y qué ganan los pacientes? Definitivamente cada vez hay más pacientes en clase funcional 1 y 2 y menos pacientes en clase funcional 3 y 4 cuando ingresan al programa. Y la fracción de eyección después de implementar todas las terapias recomendadas por las guías, después de estudiar la causa de la insuficiencia cardíaca, después de resincronizar a aquellos pacientes que realmente se benefician, logra mejorar de 28.8% antes hasta 37.5%. ¿Cuáles deben ser entonces los actores involucrados a la hora de presentar un proyecto de insuficiencia cardíaca? Es muy importante que a la hora de vender el proyecto le hagamos sentir a todas las personas que el proyecto es de la institución. No es el proyecto de una persona, es el proyecto de la institución. Y cuando uno logra que todos se suban al bus del programa de falla cardíaca, las cosas fluyen. Tenemos que involucrar al personal administrativo, al personal de enfermería, no solamente a las enfermeras que trabajan con nosotros en el programa de insuficiencia cardíaca, sino a las otras enfermeras que trabajan en el hospital. Para nosotros ha funcionado muy bien trabajar de forma conjunta con las enfermeras jefes de los diferentes pisos de hospitalización y ellas mismas se han creado como en unas centinelas que nos llaman y nos dicen tal paciente llegó nuevo con descompensación
y lo captamos, y de esta manera todos vamos en el mismo sentido. Los referidores, como ya les había mencionado, las EPS, y adicionalmente, como vamos a hacer un programa multidisciplinario, necesitamos involucrar psicología, rehabilitación y al servicio farmacéutico. Las metas, definitivamente uno tiene que tener muy claro para dónde va y qué quiere lograr con el programa para que se pueda hacer de una forma exitosa. ¿Qué queremos lograr con un proyecto de estos? Disminuir costos, mejorar la oportunidad de la atención, el uso apropiado de las terapias e impactar los desenlaces clínicos. Los indicadores son muy importantes. Yo pienso que para uno empezar siempre tiene que ser juicioso y registrar los datos de los pacientes que uno ve. Es la única defensa que uno tiene a la hora de evaluar cómo va el proyecto y mostrar resultados. Una base de datos sencilla en Excel, en el programa que ustedes quieran tener, donde ustedes registren cómo llegó el paciente y cómo se fue y cómo fue su evolución, es demasiado útil para todos a la hora de presentar realmente que el programa sirve y que tiene resultados muy importantes para todos. El poder de los datos, como ya les decía, esto es muy importante, tener un sistema de registro, hacer análisis periódicos y estar presentando estos informes de los datos. Es muy importante hacer reuniones periódicas en las cuales uno le presente a la institución, a los administrativos y a los otros médicos que trabajan con uno cómo vamos, qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar los resultados. También es muy importante tener protocolos institucionales. Ustedes vieron con lo que les presentó el doctor Gómez que en casi todas las clínicas de insuficiencia cardíaca tenemos un cardiólogo o dos, o en otras 4 que son como los encargados del seguimiento de los pacientes. Pero si uno no le enseña a los médicos de urgencias, a los médicos que están en los pisos, al internista, de forma protocolizada cómo vamos a hacer las cosas, cuándo lo vamos a hospitalizar, cómo vamos a usar los diuréticos, cómo vamos a titular los medicamentos, cuándo un paciente necesita cuidados paliativos y cuándo se beneficia de intervenciones más avanzadas, pues probablemente vamos a tener un camino más duro para sacarlo adelante. Nuevamente, como les decía, uno tiene que montar en el bus a todo el mundo, el proyecto es institucional y todos vamos a hacer las cosas de la misma manera y debemos establecer protocolos para que esto funcione así. El espacio físico. Es muy importante tener una oficina donde poder tener el letrero de clínica de insuficiencia cardíaca que nos dé identidad. Algunas cosas básicas que son de mucha ayuda es tener acceso telefónico, un contestador para que los pacientes puedan dejarnos los mensajes, acceso a internet y el material educativo para los pacientes. La oportunidad en la atención, nuevamente como les decía la doctora Torres, es muy importante. Uno necesita buscar alguna estrategia en la cual uno pueda tener flexibilidad para ver los pacientes. Si la consulta está muy llena, el paciente se fue hoy descompensado y yo no lo puedo ver antes de 7 días, pues yo voy a empezar, digamos que, a disminuir mis buenos resultados. Entonces tenemos que tener algo de flexibilidad, de espacios especiales para ver esos pacientes que se descompensaron. Siempre la prioridad es el paciente que acabó de salir del hospital y hacer un buen equipo con las enfermeras de los pisos. Nosotros finalmente, después de muchas vueltas, terminamos concluyendo que la mejor forma era manejar nosotros mismos el proceso de asignación de citas, y la enfermera ha sido de mucha ayuda en esto porque ella conoce los pacientes, ella sabe quién es el que tenemos que ver antes y la prioridad de la atención de los pacientes. La retroalimentación. Como les contaba, es muy importante hacer reuniones periódicas, informarle a todo el hospital, a toda la institución en la que trabajemos cómo van las cosas, mandarle cartas a los referidores y contarles cómo evolucionó el paciente. A veces la información funciona mucho mejor si uno hace pequeños boletines y los pone en las carteleras de la institución, y enviar felicitaciones a aquellas personas que hicieron bien el trabajo, que nos mandaron el paciente y que nos ayudaron, y nuevamente mandarle sugerencias también a aquellos que no lo hicieron bien. Nosotros cuando analizamos periódicamente los reingresos de los pacientes con insuficiencia cardíaca al hospital, siempre buscamos qué pasó, cuál fue la falla, y si encontramos que, por ejemplo, un médico no refirió de forma adecuada al paciente al programa, olvidaron darle la cita, no le pusieron los medicamentos de una forma adecuada, siempre lo retroalimentamos y esto permite que todos caminemos en la misma dirección. Un poco de historia, estas son algunas de las cosas que hemos hecho nosotros en CardioVid. También hemos hecho un poquito de programas para contarle a la gente cómo vamos, y como ya les contó el doctor Efraín, nuestro proyecto empezó en el 2012 y hemos crecido mucho. Empezamos solamente con 4 horas de recurso de cardiología y enfermería, no teníamos un espacio físico y solamente teníamos capacidad de ver 32 pacientes al mes. Pero cuando uno empieza a trabajar en estos proyectos de insuficiencia cardíaca se da cuenta que parece que los pacientes brotaran de la tierra, cada vez son más enfermos, entonces empezamos a crecer a través de los años y ya en ese momento entonces ya tenemos 2 cardiólogos involucrados en el proyecto, ya tenemos nuestro propio espacio físico, tenemos la enfermera a tiempo completo y también hemos involucrado médicos generales que hemos entrenado en los protocolos y que nos permiten hacer consulta simultánea y de esta forma podemos atender más pacientes.
En resumen, a partir de toda esta implementación del plan que yo les acabo de presentar, hemos logrado ver 863 pacientes. Nosotros hemos dado algunos de alta porque se han mejorado muchísimo. Tenemos 694 en seguimiento con una mortalidad del 3.8% y en este momento en todo el proceso de educación y seguimiento por la enfermera hay 343 pacientes. Este es el crecimiento que hemos tenido en los últimos 2 años, 570%. Definitivamente hemos contado con la suerte de que la administración siempre ha estado del lado de nosotros y nos ha brindado todo el apoyo de lo que hemos necesitado. En conclusión, existe una gran oportunidad de crear unidades de insuficiencia cardíaca en todos nuestros países. Las clínicas de insuficiencia cardíaca no gastan recursos, generan recursos y este es el mensaje que tenemos que venderle a los administrativos. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione y no fracasar en el intento? Tener un plan estructurado, tener metas claras, crear un equipo de trabajo, medir los resultados, retroalimentar a todas las personas involucradas en el proyecto, tener nuestro espacio físico propio y generar una buena oportunidad en la atención de los pacientes. Muchas gracias.